¿Qué tal? Hoy tengo un invitado de lujo, un invitado especial. Es tarde para café, es temprano para cena, así que preparamos una pequeña picadita con una bondiolita casera que hago yo humildemente, unas aceitunitas, un hummus que hago yo, y tengo como invitado especial a un juez que ha publicado este libro. Tuve un problemita con este libro porque cuando lo fui a buscar ya se había agotado, así que tuve que esperar una pequeña reimpresión. Ustedes saben que el lapsus de un psicoanalista vale doble. El juez es el doctor Mizrahi, pero yo me empeño y reitero en llamarlo Darío, y Darío es el hijo del doctor Mizrahi, y casualmente Darío es un comunicador social de alto prestigio. Les quiero decir que el doctor Mizrahi, que publicó ese libro, tiene una actividad académica frondosísima. No pude comprar todo lo que él ha publicado. Me da un poco de vergüenza, pero es la verdad. Este libro es un área de bravura, es el resultado de una infinita experiencia del doctor Mizrahi en juicios donde padres y madres, Montescos y Capuletos en el medio tienen un hijo. El doctor Mizrahi ha sido juez, me parece que ha sido camarista, vamos a tener que preguntárselo. Y la primera pregunta para el doctor Mizrahi, que lo tengo acá, es: doctor, ¿en base a qué experiencia, como ciudadano, como jurista o como juez, usted anduvo y transitó para llegar a este libro? Bueno, ante todo quiero aclarar, porque es una de sus interrogantes, que yo fui juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la capital federal hasta el año 2018. Ejercí muchos años, y antes de ser juez mucho me dediqué a la profesión. O sea que en asuntos de familia tengo más de medio siglo. En relación a su pregunta, ¿por qué he llegado a este libro? Es a raíz de mi experiencia profesional. Y también porque integro un grupo interdisciplinario donde hay abogados, hay jueces, hay psicoanalistas, hay terapeutas familiares, en fin, es muy interdisciplinario, y ahí donde uno se va empapando de todas las situaciones. Y después la importante cantidad de casos que me tocó vivir cuando yo ejercía la magistratura. Es decir, cuando yo de repente escucho palabras tan vacías o, digamos, este discurso fundamentalista, porque es un discurso fundamentalista, la alienación parental no existe, realmente me da un poco de risa. ¿Por qué? Más allá de que es dramático esta cuestión. Claro. Porque yo lo viví ahí, lo tuve al lado, en numerosos casos, y pude realmente comprobar de que este proceso existe, que además tiene una naturaleza científica, no solo en el contenido, sino en el nombre. Atención, en el nombre, porque respecto del nombre hay muchos profesionales que no se atreven a denominarlo con el nombre de alienación parental, lo cual, a mi modesto juicio, es un error, porque a las falencias familiares hay que darles un nombre. Del mismo modo que una enfermedad, uno le da un nombre, tuberculosis, etcétera, cirrosis, lo que uno quiera, o una enfermedad pulmonar, bueno, de la misma manera hay que dar un nombre a un determinado problema familiar que es muy específico, sin perjuicio de que hay una variedad de casos, no hay algo único, pero dentro de esa variedad de casos hay un parámetro extremos que se dan y que realmente demuestran la existencia de este fenómeno, porque es un fenómeno. Doctor, usted ha conocido jueces, abogados, psiquiatras. ¿Tiene alguna idea de qué problema tienen con el nombre? Sí, el problema con el nombre es, se lo voy a decir en dos palabras, los lobbies. Los lobbies. Que aparezcan declaraciones, manifiestos. Bueno, nosotros acabamos de terminar unas jornadas de responsabilidad parental el 9 y 10 de junio, y bueno, y estuvieron a punto de suspenderse
porque fue realmente acosado el Colegio de Abogados de San Isidro para que no se hicieran las jornadas. Es un discurso, quiero aclarar, fundamentalista. ¿Por qué? Porque no tiene explicación. Pero es que el fundamentalismo no tiene explicación. Pero tiene poder. Poder tienen poder porque hay funcionarios que adhieren a esta posición. Ajá. Funcionarios actuales de la Argentina, Ajá. no digo que no lo haya existido en otro momento, pero hoy en la actualidad hay funcionarios en el Ministerio de Justicia, inclusive en el Consejo de los Derechos del Niño, que tienen esta postura, como digo, irracional, absolutamente irracional, que uno ni siquiera lo puede entrar a discutir, porque es tan absurdo los argumentos que se dan, tan fuera de la realidad, reitero, tan fuera de la realidad, que uno, ¿qué le va a contestar a algo que está fuera de la realidad? Doctor, usted sabe que yo conocí al ex juez Cárdenas, Ernesto Cárdenas. Un gran juez. Y yo hace 20 y pico de años empiezo a ver esto, medio no entendía bien qué pasaba, me parecía absolutamente excepcional. Le pedí lo que nosotros los psicoanalistas llamamos supervisión o segunda opinión de alguien que sabe más y que desde afuera mira las cosas. Y él me dice, hace 22 años, doctor, esto es una epidemia. Luego él publica algunos artículos y recuerdo que algunos medios periodísticos lo trataban de facho. Cuando yo en mi propia familia y con mis amigos me empiezo a meter con estos temas, también me dijeron, pero ¿cómo? Vos sos un tipo progresista, un tipo, ¿cómo te vas a meter con lo cavernícola, facho? Claro, sí, es así. Es la expresión, digamos, títulos, digamos, que se rotulan con algo a alguien, pero directamente que no tiene absolutamente ningún asidero. Como por ejemplo, se lo digo rápidamente, cuando dicen, la alienación parental no tiene fundamento científico. Esto es un disco rayado que se repite y se repite, pero no se dice, no se explica por qué sostienen eso. Bueno, es todo lo contrario. A mí me da una todo alegría. Todo lo contrario, ¿me comprende? Todo lo que Sí. tiene base científica total y absoluta. Luego vamos a ir a ese tema, pero ¿Cómo quiero, no? así como hoy para mí es un honor estar con usted, quisiera agradecerle a los periodistas que están dándole lugar a este tema. Hoy va a venir Joaquín de Witt, está en este tema. Novarecio le hizo a usted un programa maravilloso. Claudia Peirón, Infobae, le dio espacio. Paulino Rodríguez le da espacio. Es decir, estamos empezando a tener periodistas que dan espacio. Y la verdad, esto me da una alegría enorme, porque si no, yo en los últimos años, en el campo decimos, andaba solo como loco malo. Claro. Entonces, yo ahora cuando puedo decir, ¿saben qué, muchachos? Acá hay un libro que, más que libro, es un tratado. Entonces le digo a mis colegas, ¿ustedes tienen alguna idea para poder diagnosticar en el consultorio común si el paciente de ustedes, sea chico, adolescente o adulto, no tiene un proceso de lavado de cerebro en la cabeza? Me temo, querido doctor, me temo que no haya todavía una suficiente formación académica en el mundo de los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas. Tenemos hiperespecialistas como el doctor Usandivara, como Herkovich. Sí, tenemos hiperespecialistas, pero me temo que la mayoría no. Y en su mundo, en el mundo de los jueces, pero especialmente en el mundo de los abogados, no sé si ya todos están rigurosamente entrenados en este tema, o estamos muchos cursando el jardín de infantes, otro la escuela secundaria en la universidad. ¿Qué es lo que usted ha visto entre sus colegas con el tema? Le explico, lo que usted dice es rigurosamente exacto. Rigurosamente exacto. Es decir, todavía no se ha comprendido debidamente por muchos profesionales, psicólogos y abogados y jueces, el tema. El otro día, a la cosa de un mes, me tocó accidentalmente escuchar una grabación que aparecen siempre en los WhatsApp y demás, que me le hicieron llegar de un juez de familia.
que obviamente no voy a dar el nombre porque no corresponde, pero es un juez de familia en la actualidad en la Argentina, en Buenos Aires. Y hablando con mucha seguridad y con mucho aplomo, el tema de la alienación parental, diciendo que fue creada por un pedófilo y que es un tema de pedófilos. Y yo me preguntaba, pero este señor juez, que es muy respetable, por supuesto, no tengo cada uno en su actividad, respeto a todos los profesionales, ¿investigó realmente eso o está repitiendo el mismo discurso? Mi conclusión, y en esto no tengo ninguna duda, que repite el mismo discurso que escuchó, sin indagar, sin indagar. Segunda pregunta, doctor Mizrahi. El título de su libro es Alienación parental. Le voy a pedir que para la gente común, para sus colegas, para los periodistas, para los políticos y para nosotros los peritos nos explique qué es la alienación parental. Ok, la alienación parental es un proceso que lamentablemente se vive en muchas familias, es una disfunción familiar, en virtud de la cual lo que se detecta es un rechazo injustificado de un hijo a su padre o madre. Y aquí aclaro, no es una cuestión de género. Puede ser el padre, puede ser la madre. Lo rechaza sin fundamento serio, por motivos baladíes, cuestiones que digamos intrascendentes. Y que a su vez esa conducta que tiene el hijo es debida a una campaña de descalificación realizada por el otro progenitor, sea mujer o sea varón. Quiere decir entonces que en el fenómeno de la alienación parental lo que hay es, por un lado, un progenitor alienante y por otro lado, dos alienados, que es uno, el progenitor excluido, mujer o varón, y el hijo que está afectado por la alienación parental. ¿Por qué? Si yo digo esto hay que explicar, pero ¿por qué se produce esto? Y esto se produce por las rivalidades entre los adultos. El machismo herido en los hombres, o el amor propio, la mujer abandonada, etc. O que no se soporta que el ex marido o la ex mujer haya formado nueva pareja, haya tenido nuevos hijos. Esa cuestión de tomar al hijo como herramienta. El hijo deja de ser un sujeto de derecho para convertirse en una cosa, un objeto, una herramienta que utiliza madre o padre alienante, digamos, para destruir al otro. Ahora alguien puede preguntarse, ¿pero por qué el hijo acepta mansamente esto? ¿Por qué el hijo se convierte en un alienado? Sencillamente porque es digamos, como yo digo siempre, es un salvavidas para el hijo. En estos casos, que hay grandes crisis familiares, el hijo está solo con ese progenitor alienante. El alienado ya está excluido, de alguna forma lejos. Y la única, digamos, elemento de seguridad que tiene el hijo es ese progenitor alienante. ¿Y cuál es su conciencia interna? ¿Qué es lo que, digamos, en su interior o digamos, en el inconsciente, al menos ese hijo tiene bien marcado? Yo tengo, se lo traduzco en palabras que se entiendan, yo tengo que despreciar a papá o mamá, el excluido, porque si no desprecio a mi papá o a mi mamá, tengo problemas y no me va a cuidar, no me va a atender y hasta me puede abandonar el otro progenitor, madre o padre, ¿me comprende? Porque en todos los chicos hay la fantasía del abandono. Eso lo saben bien los psicoanalistas, lo saben los psicólogos. La fantasía del abandono siempre está presente. Entonces lo que tiene que hacer ese hijo, como una tabla de salvación, es identificarse totalmente con ese progenitor como una, digamos, una razón de supervivencia. Supervivencia. El hijo se da cuenta que su supervivencia, su seguridad está en despreciar al otro. Porque así se gana la confianza, la protección y se evita del peligro del abandono. Esta es la explicación de por qué. Ahora, lo que me gustaría decir, ¿por qué alienación parental?
Alienación parental porque responde en primer lugar al sentido del diccionario. ¿Qué es alienación? Claro, la alienación tiene varios sentidos. Hay uno que lo descartamos, que no juega acá, que es el supuesto del psicótico. El enfermo, usted como Claro. psiquiatra lo debe saber, es el que está fuera de la realidad, el que normalmente se dice es un psicótico. Eso lo dice un alienado también, esto ve el diccionario y lo dice. Ese caso no. Pero hay otros dos significados de alienación parental que se aplican perfectamente. Uno es cuando hay una suerte de captación total, captación de la conciencia del otro, donde el otro pierde su autonomía y queda dentro, atrapado en la conciencia del otro. ¿Me explico? O sea, en la actuación del otro. El otro actúa y lo chupa a ese niño, a ese hijo, y esto es un concepto de alienación que vamos al diccionario de la Real Academia y habla de la captación, de la toma, en fin, vinculado a que se pierde totalmente autonomía. Y entonces en ese sentido es un alienado. Pero también hay otro significado de alienación, que es el extrañamiento, que es cuando se excluye a otro. Por eso se habla en derecho, por ejemplo, yo enajené mi propiedad. Claro. Típico. Claro. Enajené. ¿Qué significa? Lo aparté, ya no la tengo más. Bueno, la alienación en el padre excluido es eso, queda apartado, queda extrañado, queda afuera, afuera totalmente por acción de la alienación parental. Pero hay otra explicación de por qué hay que hablar de alienación parental. La explicación es psicoanalítica, absolutamente psicoanalítica. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos nacemos alienados al cuerpo del otro. ¿Está claro? No hay la posibilidad como los animales de nacer y rápidamente ser autónomo. Un niño nace y queda enganchado en el progenitor, generalmente la madre, puede ser otro, es totalmente alienado y no tiene conciencia de su individuación. El proceso de individuación del niño viene después. En el nacimiento, en los primeros tiempos de la vida, el chico está alienado, pero no porque haya un problema familiar, sino es un problema estructural. Nace alienado al cuerpo del otro. Con el paso del tiempo va adquiriendo autonomía y viene el proceso de individuación. Se va convirtiéndose en un sujeto. Me ha sorprendido. Pero ahora quiero explicar en un segundo qué tiene que ver con la alienación parental. Cuando se produce este proceso, donde el niño ve ese drama que está viviendo, donde ese progenitor le dice, palabra más, palabra menos, consciente o inconscientemente, te quedás conmigo, con él, si lo mirás a él, olvídate de mí, porque ese es el mensaje. Claro. Si te acercás a él, no te protejo más. Eso, cuando se produce, lo que hay es una actualización de esa alienación primaria. ¿Me explico? Clarísimo. Lo que hay en la alienación parental que usted y yo conocemos es una actualización en ese chico de su alienación primaria. Es como que se vuelve, de alguna manera actualiza, se hace presente esa alienación primaria. Por eso es correcto hablar de alienación. Hay un aporte, una consideración que hace usted en su libro, y es que usted utiliza los aportes de Jacques Lacan para entender el concepto, Claro. el concepto de alienación. Entonces, en la República Argentina, en España, en Francia, en una enorme cantidad de países del mundo, el pensamiento de Lacan tiene un prestigio enorme. Sin embargo, sorprendentemente, me parece que mis colegas, que son de a miles, todavía no se ha profundizado. Ellos estudian teóricamente la idea de alienación de Lacan, pero no lo logran conceptualizar y saber cómo está operando esto en estas realidades. Perfecto. Por eso usted ha tenido que ir a terapeutas de familia muy especializados para poder hablar, porque cuando usted plantea este tipo de casos, para algún psicólogo, psiquiatra, psicoanalista puede producir horror, pero cuando uno tiene una experiencia clínica real, le doy un ejemplo concreto de la pericia que tengo en este momento. El papá ha sido acusado falsamente de denuncia, hemos logrado probar que la acusación es falsa, pero la nena todavía sigue en una terapia especial, sigue con la mamá,
Y la nena, después de un año de estar apartada del padre, ha dicho claramente, tiene miedo de que la mamá la abandone y Claro, se quede tal solita. cual. Y Claro. abandono de una nena de 5 añitos solita es sinónimo de vivencia de muerte. Porque Pero lógico. es un niño. Por eso dije yo, es un recurso de supervivencia del niño. Recurso para sobrevivir. Para el niño sabe, ese hijo sabe, o rechazo por completo al otro, o me quedo sin mi mamá o sin mi papá. Entonces se aliena. Entonces yo puedo reiterar este concepto. ¿Por qué alienación? Porque como un recurso de protección, de autoprotección, de alguna manera actualiza su alienación primaria, que todos tenemos al nacer. Digamos que se pone dentro de la esfera de ese progenitor alienante, porque lo encuentra como un camino más seguro. Usted en su experiencia, doctor, este niño o este púbero adolescente que ha quedado entrampado en este proceso de alienación, ¿qué procesos ha visto usted que tienen lugar en el niño, en el hijo alienado? ¿Qué transformaciones ha visto usted que le ocurren a estos chicos? Usted dice transformaciones cuando... ¿Qué les pasa a ellos? Claro, es lo que le estoy diciendo casualmente. Entonces, en el inconsciente, digamos, esos chicos, como digo, se alienan, por darle un nombre, dentro de la captación de ese progenitor. Dejan de ser de algún modo sujeto de derecho. Entonces, cuando uno habla con ellos, me pasaba eso en la cámara, obviamente este proceso que estoy diciendo de alienación no lo saben o no lo dicen. Claro. Cuando uno le pregunta, y me ha tocado a mí en la cámara, yo le decía, decime Andrés, decime Juan, ¿por qué vos no querés ver a tu mamá? Y las respuestas eran realmente, y porque en el último cumpleaños no le quiso comprar un regalo a mi papá, o porque me da comida picante, eso lo dicen los casos clínicos, o razones que para nada justifican la pérdida de un padre o una madre. Estos recursos digamos, de invocar razones absolutamente intrascendentes, que no tienen ni por asomo justificación para rechazar a una persona, es lo que da la primera pauta de que existe la alienación parental. Doctor, ¿esto es una cuestión solo de los argentinos o no? De ninguna manera es una cuestión nacional esto. Este es un tema internacional. Tanto, tengo que decirlo, el fenómeno de la alienación parental, que, bueno, por ejemplo, en el 2021 y en el 2022, o 2020 y 2022, en Francia se publicaron 2 libros sobre alienación parental. O sea que es un tema muy conocido, se aplica mucho en Bélgica, Alemania, Israel, Canadá, hubo un congreso ahí, se aplica. Pero por otro lado, lamentablemente, es universal también esta postura fundamentalista, esta postura irracional. O sea que no es producto únicamente de algunos grupos argentinos, sino que estos grupos irracionales, ¿cómo los califico? Irracionales, se dan lamentablemente en diversos lugares del mundo. O sea que esta situación de gente pensante que quiere desarrollar el tema y otro grupo que los ataca sin ningún fundamento, diciendo cosas que no responden a la realidad, se da en la Argentina, se da en Brasil, se da en Francia y se da en Alemania. En Brasil tenemos la ventaja que hay una ley de alienación parental. Ajá. En Brasil hay una ley que obliga al juez a investigar cuando se dan casos de alienación parental. O sea, están mucho más avanzados que nosotros. Y por lo que me enteré, hay todo un lobby en Brasil para tratar de lograr derogar esa ley. ¿Me comprende? Ajá. Con influencia de los legisladores para conseguir una derogación inexplicable, desde luego, pero que existe. Estos lobbies existen. Pregunta al jurista. ¿Qué podría tener un jurista brasileño, un abogado prestigioso, un diputado, para decir, hagamos un lobby para derogar esta ley? Un jurista.
por favor, usted puede ponerse en la mente de un jurista. ¿Qué tendría que tener ese jurista en la mente para decir, vamos a hacer una campaña para derogar esta ley? Y lo que puedo decir, una gran deformación intelectual. Porque no se puede plantear, digamos, combatir al fenómeno, no combatir, decir que no existe o decir que es una cuestión de pedófilos desde la perspectiva de un profesional estudioso. Porque vuelvo a insistir, no hay argumentos. Yo no sé cuáles son los tiempos de estas entrevistas, pero se lo digo, le puedo explicar los argumentos rápidamente que dicen, que son inexplicables. Por ejemplo, se dicen, es para proteger a pedófilos. No se entiende esto. En mi experiencia en la Cámara, de los casos que tuve, el 80% no había denuncia de abuso sexual. Ojo que no siempre hay relación entre la alienación parental y la denuncia de abuso sexual. Me tocaron numerosos casos de alienación parental donde no había una denuncia de abuso sexual. Más, le cuento, el último caso que tuve en la Cámara, digo el último porque después yo me retiré de la Cámara, el alienante era el padre y la víctima era la madre. Y la madre no era acusada de abuso, era acusada de otras cosas, de que abandonaba, de que no atendía a los hijos, que no los criaba bien, que los sacaba a la calle, digamos que no los abrigaba, en fin, que no los cuidaba. Y no había un problema de abuso. Por eso es un error decir que es para tapar los casos de abusos. Doctor, he sufrido un poquito de violencia con este tema hace muchos años atrás. Yo en una reunión social de colegas, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, no sé si no había algún abogado también, en el transcurso de la charla digo no, porque estoy estudiando el tema de la alienación parental. La primera piña fue este lado. ¿Cómo a vos se te ocurre hablar de ese tema? ¿No sabés que la alienación parental es para proteger a los pedófilos? Bueno, ahí está el asunto. No se explica, es absolutamente ingenua y real esa posición. Vamos a suponer que se dé, digamos que, vamos a ponerlo en la posición de los que dicen esto. Claro. Entonces, un señor, un progenitor es un abusador. Vamos a suponer el abusador real. Sí. Entonces viene la denuncia, Sí. ¿no? Alguien se detecta y lo denuncian de pedófilo, de abusador sexual. Muy bien. ¿A qué juez se le ocurre dejar de investigar ese abuso porque el otro invoque la alienación parental? O sea, por más que el pedófilo invoque la alienación parental, lo que va a hacer el juez es investigar si hay o no abuso. Quiere decir que no sirve. Es como querer tapar el cielo con las manos. Sí. O sea, no es como... es absurdo decir que es con medio de protección de los pedófilos, porque en un juicio, por más que se invoque la alienación parental, si existe la pedofilia, no hay alienación parental. Porque esto es lo que quiero decir. Son excluyentes. Si hay pedofilia, no hay alienación parental. Si hay alienación parental, no hay abuso sexual. ¿Me explico? Voy a hablar de un caso sin dar el nombre. Hace algunos años, un psicólogo muy famoso en la Argentina, que se llevaba maravillosamente bien con los niños, que se llevaba maravillosamente bien con los papás, que se llevaba maravillosamente bien con las universidades, y escribía libros y daba cátedras, y se lo conocía como un gran defensor de los derechos del niño. Ese colega mío fue condenado por pedofilia. Es decir, que una persona lúcida, inteligente y manipuladora puede engatusar y seducir a los niños, a las universidades, a los papás. Claro. Nosotros ya tenemos ese ejemplo en un juicio concreto de un colega mío que fue acusado y fue condenado y fue juzgado. Claro, habría que ver qué pasó con el tema probatorio y por ahí no tuvo una defensa eficaz y bueno, a veces la justicia realmente falla en estos casos. Lo que le quiero decir es que un pedófilo lúcido tiene suficiente capacidad manipulatoria de
el niño víctima, incluso de su propia mujer. Y esto es lo que suele ocurrir a veces. Pero coincido con usted, porque usted tiene una enorme experiencia en casos de Montescos contra Capuletos, papás contra mamás, donde el tema del abuso por ahí no está. Pues totalmente, me ha tocado a mí en la Cámara. Hay alienación parental y nadie denuncia el abuso. ¿Cómo se explica entonces? ¿Cómo se explica frente a esta crítica que es para defender a los pedófilos? Hay un montonazo de casos donde no aparece la denuncia de abuso sexual y la alienación parental está palpable. Una cosa que le quería agregar, no sé si en el momento o no, usted me lo dirá, que otro de los argumentos que se suele decir para criticar a esta construcción es que no se atiende a la palabra de los niños. ¿Cuál es el problema? El problema es, y se dice, los niños siempre dicen la verdad. Frente a eso hay que contestar. Los niños dicen siempre la verdad para el niño que cree que es la verdad. Pero el niño puede decir algo que no responde a la realidad. Pero no porque el niño sea un mentiroso, sino porque tiene asimilado determinadas cuestiones que para él son reales y que no fueron reales. Esto es el conocido tema del implante de memoria o de falsa memoria. Doctor, cuando nace el psicoanálisis, 1800 y pico, Freud, discutiendo con la gente de su época, dice: no es que las histéricas tengan trastornos neurológicos, sino presumo que en su mayoría han sido abusadas por su papá. 1890 y pico. 1925, él hace una revisión de su doctrina y dice: me equivoqué. No solo no he podido comprobar esos abusos, sino que para peor, creo que yo las manipulé y logré que ellas necesiten y se esfuercen y se adoctrinen a contarme realidades de su memoria que en realidad no habían ocurrido. Esta es la confesión de Freud, doctor. Claro. Entonces, quiere decir que Freud, creador del psicoanálisis lo practican no sé cuántos miles, Freud dice, se puede implantar la memoria, y yo, psiquiatra, psicoanalista con poder, logré falsificar la memoria e implantarle abusos a mis pacientes. Doctor, explíquenos usted qué es el implante de memoria en un niño. El implante de memoria o falsa memoria, como se dice en un niño, se debe, ante todo hay que decir que los niños son proclives a la falsa memoria o al implante de memoria. Significa que suelen confundir los niños lo vivido, lo imaginado y lo escuchado. Como que identifican de repente o transforman lo que fue escuchado e indicado como algo que fue vivido, que lo vivieron. Esta situación se produce porque los niños tienen una suerte de acatamiento, de respeto máximo hacia las personas de autoridad. O sea, las personas de autoridad sobre los niños tienen mucha influencia. ¿Quiénes son las personas de autoridad? Un juez, el padre o un terapeuta. Son para el niño figuras de autoridad. Y si esas figuras de autoridad insinúan determinadas cuestiones, pueden generar el implante de memoria. Ello sucede, por ejemplo, cuando se hacen preguntas indicativas que incorporan la respuesta, donde el niño inconscientemente sabe que tiene que decir lo que quiere quien interroga. Y yo le voy a decir un ejemplo. Usted mencionó a Freud. Freud, yo no soy un gran estudioso de Freud porque soy abogado, pero conozco un poco el tema de Freud. Freud era un gran estudioso de la literatura. Y hasta me atrevo a decir, aunque reciba alguna crítica de algún psicoanalista, que toda su construcción del inconsciente está basada en sus estudios literarios. Era un gran estudioso de la literatura. Bueno, ¿sabe lo que le voy a decir ahora? Un ejemplo típico de implante de memoria de la literatura. Anatole France. Anatole France fue premio Nobel de literatura en 1921.
Y hay que creer en la literatura, porque la literatura señala todo, Julio Verne, en fin, la literatura indica todo. ¿Qué cuenta? Es un cuento que se llama El señor Thomas. Voy a tratar de ser breve. En este cuento El señor Thomas lo que cuenta Anatole France es que había una lucha entre clericales y laicos, allá por 1800, una cosa así, y unos acusaban a otros. Y desde un periódico laico, religioso, digamos, eclesiástico, como se lo quiera llamar, se denuncia que un profesor laico en una escuela había tomado al niño, al alumno, porque para reprimirlo como sanción, y con el trasero al descubierto lo había puesto arriba de una estufa candente, para que sufra sintiendo el calor. Con esa denuncia, obviamente, empieza la investigación. Y el juez Thomas es el que le tocó la investigación. Y Anatole France, el autor del cuento, dice que era un buen juez. No era un mal juez Thomas, pero que de repente en algunas cuestiones no se daba cuenta de determinadas situaciones. Muy bien. Cuando empieza a interrogar a los alumnos, todos dicen que no vieron, que realmente no vieron cómo el momento en que el maestro toma a ese niño para ponerlo con el trasero al descubierto arriba del estufa. El juez Thomas no queda satisfecho con ese no y sigue investigando. Y los investiga por 30 días y constantemente. Pero ¿estás seguro que no viste? ¿Pero estás seguro que no lo tomó? ¿Estás seguro que no fue tomado ese chico? Bueno, lo que dice Anatole France en el cuento, que al cabo de 40 días de investigación, todos los niños declararon que habían visto cómo el maestro tomó a ese alumno y lo puso arriba de la estufa. Muy bien. ¿Qué pasó después? Por suerte, el maestro tuvo un buen abogado. ¿Y qué demostró? Que no había estufas en el establecimiento. No había estufas. Entonces termina el cuento Anatole France diciendo, bueno, el juez Thomas era un buen juez, se preocupaba, trabajaba, pero lo que el juez Thomas no se dio cuenta es que a través de 30 días de investigación le fue indicando a los chicos qué es lo que tenían que declarar. Es decir, que el juez, sin darse cuenta, indujo tal cual a la manipulación de los niños. Los manipuló inconscientemente. Porque dice Anatole France, que no lo dije eso, que cuando anota en su sentencia, en su resolución, que antes del tema del descubrimiento del abogado, que todos los chicos habían declarado eso, dice Anatole France lo plenamente satisfecho, que se sintió porque había descubierto el delito. La verdad. Este es el problema con los terapeutas especialistas en abuso sexual. Cuando les cae en el consultorio un chico, en su desesperación por dar con la verdad, interrogan hasta que al final le están diciendo al chico que diga que fue abusado. ¿Qué es lo que tiene que decir el niño? Y el niño termina diciéndolo. Entonces, doctor, este es el ejemplo más preciso y más precioso de cómo la palabra de un niño es verdad para él. Él está diciendo lo que cree, pero es producto de una manipulación feroz y fenomenal. Ahora, usted dice que desde la época de Anatole France esto se sabe de la literatura. Yo lo dije, a usted lo dijo Freud en 1925. Quiere decir que la posibilidad de manipular niños se sabe desde hace muchísimo tiempo. Entonces... casi un siglo. Sí, un siglo. Un siglo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros deberíamos saber que la palabra del niño es maravillosa, pero que puede ser objeto de manipulaciones, porque esto lo sabe toda la cultura, claro, lo sabe el derecho, lo saben, pero a la vez es como si este saber vuelve a perderse, vuelve a extraviarse. Entonces usted tiene que aparecer gente como usted que lo reincorpora, lo reintroduce como si fuera nuevo. Exactamente, yo quiero aclarar que qué es lo que se dice, lo que atacan a la alienación parental, que dice que no existe. Que los que la defienden, como el caso mío, el suyo y demás, lo que hacen
dicen que los chicos mienten. No, y dicen, los chicos dicen siempre la verdad los que atacan. Y yo contesto, claro que dicen siempre la verdad para ellos, Claro. como usted lo dijo bien. Ellos tienen incorporado algo, el niño cree decir la verdad, pero lo que hace es decir una verdad que está implantada, que no fue vivida por ese niño. Porque el niño, como dije al principio, confunde, cuando hay el implante de memoria, lo que se le indicó con lo que vivió, lo mezcla, lo superpone. Entonces ahí se da la situación que usted dice. Es perfecto lo que usted dice. Doctor, quiero compartir con usted un caso de gran prestigio nacional, de mucha relevancia nacional, porque es el caso donde la mamá en juego es una de nuestras actrices más prestigiosas, Andrea del Boca, con un prestigio nacional e internacional enorme. Yo he sido un fanático de las telenovelas de Andrea del Boca. Y el litigio de Andrea del Boca con el papá de su hija, con el señor Biasotti, creo que tiene como 20 y pico de años, 20 años. Entonces, este es un juicio de 20 años, con idas, con vueltas, con muchas acusaciones al papá. Y creo que el año pasado, una jueza de familia dijo que en función de los estudios periciales sobre la nena, que hoy es una señorita, Ana Kiara del Boca, 22 años tiene ahora. 22. La jueza dice, según las pericias, a esta niña le han implantado falsa memoria, falsos recuerdos. Yo sé que usted no ha sido un juez de esta causa, pero ¿qué le parece a usted? Bueno, efectivamente, yo no he llevado esta causa que usted menciona, pero sí he llevado en la Cámara causas de Andrea del Boca en discusiones con relación al régimen de comunicación, cuando todavía, no sé lo que pasó después, el padre seguía en contacto con las hijas, eran muy chicas. Más allá de eso, me ha tocado leer, hace muy poco, una resolución, creo que de febrero, una jueza de derecho penal, donde resuelve la falta de mérito, así es, la falta de mérito para procesar al padre de, digamos, de la chica, no me Chiara, puede ser. Ana Kiara. Ana Kiara del asunto. Y lo interesante que es una sentencia muy larga, tiene 120, 160 páginas. Oh. ¿Pero por qué tiene tanta? Porque hace toda una narración completa de todos los antecedentes documentales. De todo el proceso. No solamente de ese, sino del civil. Eso es lo buenísimo. Del penal y civil. Sí, Doctor, mándemelo, por favor. Totalmente, lo tengo en la computadora. Bueno, y dentro, ahí ve, si yo me atengo, porque no llevé el caso, ni los traté. Más, nunca la traté a Andrea del Boca, ni la vi. En el caso que me tocó decidir, no hubo audiencia, se resolvió. Pero si yo me atengo a la resolución judicial, que insisto, desde hace pocos meses, es un caso, diría, de libro típico de alienación parental. Explíquenos, por favor, doctor. Por dos experticias en particular, una civil y otra penal. Cuando hablo de la experticia civil es porque la narra de manera textual la jueza penal. En esta sentencia donde decreta la falta de mérito para el procesamiento del padre de Ana Chiara, cita la experticia civil. Y es interesantísimo. ¿Qué hace la experticia civil? Cita uno por uno todos los extremos indicados por Richard Gardner cuando construyó su teoría de la alienación parental. Quiero aclarar que Richard Gardner no inventó todo. Él se apoyó mucho en el psicoanálisis. Cuando en 1985 Gardner hace estos desarrollos, él era psicoanalista y ya había leído a Freud, seguramente a Lacan, todo eso, lo tenía todo en sus manos. Y bueno, ahí es donde construye, y por eso emplea la palabra alienación, porque seguramente Gardner conocía estos estudios que usted dijo de Freud y demás. Bueno, y enumera todas las características que son extremos. ¿Recuerda alguna de esas características? Primera, el rechazo infundado. Rechazo infundado al papá. Al papá, que sin explicación, así lo dice. Lo que dice la experticia es así. De acuerdo a los estudios realizados,
se acredita A, B, C. Entonces, primero, el rechazo es justificado. Segundo, lo que yo denomino, y que ellos dicen el rechazo, ¿no?, el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es típico de la alienación parental, que se opone a la ambivalencia. Si uno interroga y pregunta a cualquier hijo que no sufre la alienación parental, y le pregunta sobre su padre o su madre, podrá hablar mejor o mayor de uno o de otro, pero va a haber una suerte de ambivalencia. ¿Qué quiere decir? Va a hablar de repente de virtudes del padre, de defectos del padre, de problemas de la madre, que todos podemos decir. Nadie puede decir mi mamá es perfecta y mi padre fue perfecto. En cambio, en la alienación parental no existe la ambivalencia. Un progenitor, madre o padre, es un Dios. Es el hombre perfecto, la mujer perfecta. Y el otro, el diablo, lo peor. Esto es lo que se llama el pensamiento dicotómico. Otra de las características muy interesantes, pero muy interesantes, de la alienación parental, y que confieso que me sorprendí cuando lo leí en el peritaje que se hizo en el juicio de Andrea del Boca, en el juego civil, que lo replica la jueza penal, es lo que se llama el fenómeno del pensador independiente. Es un tema bastante que no es conocido por jueces y aún por terapeutas, y eso los lleva a engañarse. ¿Cuál es el fenómeno del pensador independiente? Que cuando habla el chico alienado, dice, y esto que estoy diciendo, lo viví yo, lo sé yo, no es porque me lo dijeron. Exactamente. Típico de alienación parental. Claro. Esto es una cosa que es de, por ejemplo, yo cito en el libro que dicen palabras como esta, es de mi cosecha propia. Claro. Así dicen, esto lo hice yo, típico del fenómeno del pensador independiente. Es decir, y una tercera, antes lo dijo, es típico, el rechazo a la familia extensa. En todos los casos que yo vi en la alienación parental, el chico no se limita a rechazar al padre o madre, no. Rechaza al padre y a toda su familia. Y a toda su familia. Abuelos, tíos, todo. Quiere decir que la perfección absoluta de la enajenación o de la cooptación mental sería decir, esto lo creo yo, lo pensé yo, lo averigüé yo y nadie influyó en mí. Totalmente. El problema es el fenómeno del pensador independiente. El problema es que algunos jueces, con todo respeto, y terapeutas y periodistas lo creen. O sea, no conocen esto que vendría a ser, doctor, la alienación en el campo de la cultura y la política es una cosa muy habitual, terriblemente habitual. Y nos estamos acercando al final. Sí, pero quiero aclarar en un minuto. Redondee usted. En el caso de Andrea del Boca, que la sentencia menciona también a la experticia penal que se hizo dentro del ámbito penal. ¿Qué dice la experticia penal? Claramente que es un implante de memoria. Claramente dice de que la niña, y lo aclara bien, no es que ella ha mentido. Lo dice con claridad. Ella no miente. Ella cuando señala que fue abusada por su padre, lo que está haciendo es creando una fantasía que se le ha creado, digamos, en su cabeza. Es decir, que en el caso de Ana Chiara del Boca, los peritos en sede civil y los peritos en sede penal ven un caso de alienación parental espléndido. Es típico y lamentable, yo diría. Espléndido, pero por lo típico, pero lamentable por la disfunción de esa familia. Macanudo. Hemos aprendido, espero que bastante, con el doctor Mizrahi, y ojalá que los amigos periodistas, los amigos abogados y sobre todo mis colegas puedan enriquecerse con esta charla.